me dice nuestro amigo Emilio, el de los libros, que no se olviden ustedes de que hay libros ahí, de los ponentes, y que tienen que comprar muchos porque este hombre tiene que también que vivir, que ganar dinero. Bueno, pues vamos a dar comienzo la jornada, como les decía, este sábado por la mañana, con la mesa de... ¿Cómo se titula vuestra mesa? Ahora sí me oye. Ahora lo digo yo. Ahora lo digo yo, no te preocupes. Bueno, pues presento a los ponentes. Está moderando don Gustavo Bueno. A su derecha tiene al pater Gabriel Calvo Zarraute y a la fantásticos personajes. Adelante, don Gustavo. Los organizadores les habían prometido a ustedes que a las 9:30 iba a haber una mesa redonda, entonces esa deuda la vamos a pagar ahora, y se titula... No se oye. Más todavía. ¿Están encendidos? Se oye ahora, ¿no? Sí. Bueno, entonces es que hay que hacer suciedades con el micrófono, acercarlo a la boca, terrible, vamos. A ver, necesidades de cosas del guión. Entonces, tal como está anunciado, la mesa redonda se titula Religiones, Catolicismo versus Anglicanismo. Como saben, ha habido una sustitución respecto del programa por tristes razones, porque ayer alguien dijo que se mejoren los que tal, pues no, la hermana de Barreicoa pues no se puede mejorar en esta tierra, que es la razón por la que no ha podido venir, ¿no? Y entonces Marcelo Gullo pues va a participar en esta mesa y en la siguiente, y se lo agradecemos. Y entonces el modelo del tiempo que tenemos hasta las 11, 11 y cuarto, van a hablar 20 minutos cada uno de ellos. Luego se intercambiarán entre ellos si quieren matizar algo, o yo les digo alguna cosa y tal, y luego pues abriremos un poco el espacio para que puedan ustedes sugerir asuntos. Tenemos menos tiempo que la mesa redonda que hubo ayer a esta hora, con lo cual, sin más, don Gabriel Calvo Zarraute pues, va a hablar, supongo que del anglicanismo, ¿no? No. Eso es. Que acaban siendo reducciones, pero con una riqueza de matices, evidentemente, que no es posible abarcar en una conferencia, en una mesa redonda. Sí que quería partir de una premisa que creo que puede ser muy significativa a modo de la comprensión profunda de lo que es el anglicanismo, de los orígenes filosóficos, teológicos e históricos del anglicanismo, que ayudan también a comprender su desarrollo a través de los siglos y, en cierto modo, el modelo de sociedad que tenemos actualmente, que es una sociedad protestantizada, y por eso es una sociedad liberal, fruto del liberalismo económico y político, y por lo tanto también fruto de esa visión anglo-protestante que es el anglicanismo. Corrígeme si me equivoco, Gustavo, pero tu padre es el que decía y escribía que había una línea desde Lutero hasta Hitler. Y los campos de exterminio incluidos. Exacto. Yo pienso que también hay una línea que va desde Ockham, ese protoempirista inglés, hasta Nietzsche, es decir, hasta el nihilismo. El empirismo, la filosofía materialista del empirismo, que inauguraría, rompiendo con la tradición teológica y filosófica de la Edad Media de la cristiandad, va a desembocar en la filosofía actual que mueve nuestras sociedades, que no es otra que el nihilismo. Vamos a ver, vamos por partes. Santo Tomás, cuando explica la parte de la moral en la Suma Teológica,
comienza previamente por el Tratado de la Ley, la cuestión 94 de la Prima Secunda, y él dice que todos los mandamientos de la ley de Dios, todos los preceptos del Decálogo son de ley natural, luego, eso significa que son asequibles a la razón, es decir, que una persona, aunque no tenga fe, entiende que los 10 mandamientos de la ley de Dios, que los preceptos del Decálogo son cuestiones básicas de ley moral natural. No matar, no robar, no mentir, honrar a tus padres, reconocer que hay una causa primera, un primer motor inmóvil, es decir, que hay un Dios creador, ordenador, remunerador. Bien. Sin embargo, Occam, aunque esto ya empieza con Duns Scoto, sabéis que los 10 mandamientos se dividen en 2 tablas. Los 3 primeros mandamientos se dirigen a Dios directamente. No amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas. Y del 4 al 10 se refieren a la relación política, a la relación social, a la relación con los demás, con el prójimo. Bien, Scoto dice que solamente son de ley natural los 3 primeros. Y Occam dirá que ninguno de los 10 mandamientos es de ley natural. Recordad que para los griegos antiguos, para los grandes pensadores griegos, cuando tratan cuestiones, cuando tratan temas de ética y de filosofía política, hay 2 escuelas que unos sostienen que las normas morales son una convención social, una mera convención social, los sofistas, mientras que otra ramificación de la filosofía griega sostienen que las normas sociales, la ética, no son el resultado de una convención social, sino que son propias de la naturaleza. Ahí está Sócrates, Platón, Aristóteles. Pues bien, si la ley natural, los 10 mandamientos, los preceptos del Decálogo, según Occam, insisto, empirista inglés, y ya sabéis que las casualidades no existen, si Occam sostiene que ninguno de los mandamientos de los preceptos del Decálogo es de ley natural, que ninguno tiene que ver con la naturaleza humana, por lo tanto ninguno de ellos es inmutable, sino que al final no son más que el resultado de una convención. En este caso no de una convención humana, sino de una convención divina, es decir, porque así Dios lo ha querido, pero podrían haber sido de otra forma. Dios podría haber querido que fueran preceptos del Decálogo el robo, la mentira, el adulterio, y no sus contrarios, porque, según Occam, la libertad divina no está sometida a ninguna regla, no está sometida a ningún tipo de necesidad, ni siquiera a la necesidad lógica, el principio de no contradicción. ¿Por qué? Porque sostiene Occam que la voluntad es superior al entendimiento. Alguno podrá pensar, pero exactamente esto que tiene que ver con el anglicanismo, es el prefacio, es el prólogo para que luego entendamos muchos de los aspectos en el desarrollo del anglicanismo. Pues bien, para Occam la voluntad es superior al entendimiento y la esencia de la voluntad es la libertad. Una libertad sin regla, una libertad sin límite, la libertad negativa, la libertad de indiferencia, que es soberanía irrestricta del sujeto, que es libre hasta para crearse, autocrearse y crear la realidad que le rodea. Pues bien, el anglicanismo, el surgimiento del anglicanismo, se debe al voluntarismo de Enrique VIII. Suele aducirse su pasión por Ana Bolena, su desprecio de Catalina de Aragón, pero son cuestiones secundarias, no podemos tomar la parte por el todo. Primeramente, salta a la vista que Enrique VIII tiene una serie de intereses políticos, primero, y económicos, muy anteriores y más sustanciales que una simple pasión amorosa. Más bien los intereses económicos, además, se supeditan a los políticos, porque en el fondo late la ruptura de la filosofía política de la cristiandad, de la filosofía política tradicional,
con el príncipe de Maquiavelo. De modo que se divorcia la ética de la política y es la razón de Estado la que prima. De modo que Enrique VIII es lo que hará con la Iglesia en Inglaterra, supeditando la fe a la política, creará una Iglesia nacional, la Iglesia anglicana, es decir, la Iglesia de los verdaderos anglos, que diría San Beda el Venerable, de los verdaderos ingleses. De modo que el error religioso, el cisma, la herejía, Enrique VIII la convierte en el verdadero ser de Inglaterra. Así que quien se opusiera a lo que comienza siendo una escisión, un cisma, y que termina siendo una herejía, sería un falso inglés, un mal inglés, un ser, una persona que no solo que no amara a su patria, sino que se revuelve contra ella. Y ahí vemos ese primer motivo de enfrentamiento entre Inglaterra y España, la monarquía hispánica, la monarquía católica. La monarquía católica es un poder político al servicio de la verdad religiosa, al servicio de la verdad religiosa. Lo que vemos en Inglaterra es un error religioso al servicio de un régimen político, y es completamente distinta las consecuencias y el desarrollo entre uno y otro. Como digo siempre, en el Imperio Español, en la monarquía hispánica, la supeditación de la fe a la política, y esto siempre hay que subrayarlo, creo que nunca hay que dejar de subrayarlo, la supeditación de la fe a la política no implica la supeditación a la Iglesia, a los intereses políticos, a las estrategias geopolíticas de la Iglesia. Y recordad todos cómo el emperador Carlos V le declara la guerra al Papa Clemente VII, y eso producirá el famoso saco de Roma, que os lo digo como también humilde historiador, para la Iglesia fue providencial porque curó de paganismo a la corte papal. La corte papal renacentista pues era un nido de corrupción, de amoralidad, no digo de inmoralidad, digo de amoralidad, que es todavía peor, y gracias al saco de Roma pues se cortó esa mundanización, y a partir de entonces, que también gracias a la presión de Carlos V, acabará siendo convocado el Concilio de Trento. Es verdad que Clemente VII no se anima, o mejor dicho, no se atreve, pero después lo consigue el emperador con Pablo III. Pues bien, cuando Enrique VIII quiere supeditar la Iglesia, creando un error religioso, un cisma, una herejía, a sus intereses políticos, todo el episcopado inglés le secundó. Esto para cuando alguien o nosotros mismos nos quejemos de los obispos, pues que veamos que hay cuestiones que no son nuevas. Solamente un obispo que se le opuso, San Juan Fisher, que precisamente por eso es martirizado en 1535, pero insisto, todo el episcopado inglés, todo siguió aún al rey. ¿Qué hace Enrique VIII, a diferencia de los luteranos y a diferencia de los calvinistas? Al comienzo procede innovando lo menos posible, a nivel litúrgico, a nivel de culto, de ceremonias, de prácticas no ya centenarias, milenarias del pueblo cristiano, del pueblo católico inglés, para que evidentemente no salte ninguna alarma. Así que también por eso el anglicanismo va a mantener la jerarquía episcopal, y por eso también se les va a conocer como episcopalianos. Por ejemplo, los calvinistas, Lutero directamente declara abolido todo el régimen sacramental y por lo tanto toda la estructuración jerárquica de la Iglesia que se realiza en virtud de el régimen sacramental a través del sacramento del orden sacerdotal, pero Enrique VIII
se da cuenta de que si mantiene a la jerarquía episcopal a través de los obispos, controlando a esos obispos que además se le han mostrado tan exquisitamente fieles, serviles, sumisos, de esa manera podrá controlar mucho más fácilmente a la Iglesia anglicana. Seguimos avanzando. 1534, quedaos con esta fecha que es clave del anglicanismo, 1534, 1534, es cuando Enrique VIII impone el acta de supremacía. Vamos por partes. Clemente VII, cuando Enrique VIII le solicita la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón, Clemente VII, que es un papa débil, muy débil, muy desastroso en ese aspecto, accede en un principio a la apertura de un proceso de nulidad matrimonial, se lo pide a Catalina de Aragón, y es precisamente la firmeza que demuestra Catalina de Aragón la que hace recular al Papa. Catalina de Aragón se niega siquiera a que se abra el proceso, a que simplemente se comience a investigar, se niega en redondo, y esa actitud firme de Catalina de Aragón es lo que le lleva a Clemente VII, al Papa, a claudicar y a reconocer la validez del matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón, sin necesidad siquiera, insisto, de abrir el proceso de nulidad matrimonial. Ante esta declaración del Papa, Enrique VIII, insisto, con ese voluntarismo regio, hace votar al Parlamento el acta de supremacía, es decir, el acta de independencia, de separación de la Iglesia en Inglaterra de la Iglesia de Roma. Enrique VIII se declara cabeza de la Iglesia. Ahí tenemos la divinización del poder, tan típica de la antigüedad, y que contrasta absolutamente con lo que es la cosmovisión de la monarquía hispánica, de la monarquía católica, que tiene muy presente los concilios toledanos, los concilios visigodos, donde se fragua la unidad de España, la unidad católica de España. Recordad el cuarto concilio de Toledo cuando dice «Rex eris si recte facias, e si non facias non eris». Serás rey si obras rectamente y si no obras rectamente no lo serás. En la monarquía visigoda, los concilios que se desarrollan en Toledo son un contrapeso del poder real. Y es lo propio de la monarquía hispánica, y eso es lo que evitará un absolutismo monárquico. Esto no ocurre en el Reino Unido. La Iglesia aquí funciona en los reinos hispánicos como ese contrapeso, porque es la intérprete de la ley natural, de esos preceptos del Decálogo, es la intérprete y la transmisora también de la ley positiva de Dios, de la ley revelada, y es la custodia del derecho de gentes, como dice Francisco de Vitoria en sus reelecciones, la custodia del derecho de gentes. Y así Vitoria explica la fundamentación también bíblica: dad a Dios y al César lo que es del César. Sí, pero es que no caigamos en la trampa liberal que hace exégesis de ese versículo del capítulo 18 de San Juan. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, no significa que el César y Dios estén en el mismo nivel. El César no es Dios, el César tiene a Dios por encima de él, y por eso ese contrapeso de poderes en la cristiandad, en el régimen de cristiandad hispánico, es tan evidente y empieza a desmoronarse y choca abiertamente con esa concepción anglicana de Enrique VIII. El pueblo sigue sin reaccionar porque, insisto, hay una estrategia deliberada de que mientras se mantengan las formas tradicionales del culto, estas cuestiones de alta política, de alta teología, no van a llegar al pueblo. Sí es cierto que San Juan Fisher, no es el único que se le enfrenta y se le opone a Enrique VIII, sino también los religiosos, especialmente los cartujos. No sé si alguno habéis tenido ocasión de visitar el monasterio del Paular, en Madrid, que fue monasterio cartujo,
se perdió prácticamente con la desamortización. Si tenéis alguna vez la posibilidad de visitarlo, en el claustro del Monasterio del Paular, los cuadros que adornan el claustro, que son magníficos, de Coello, narran el martirio de los cartujos, de la Cartuja de Londres. Los cartujos de Londres se oponen al acta de supremacía de Enrique VIII y ahí están todos los distintos tipos de martirio que sufrieron en los cuadros del Paular, en Madrid. Pues bien, Enrique VIII pasa a secularizar, más que a desamortizar, el término exacto sería secularizar, expropiar los bienes eclesiásticos que, como también sabéis, tienen ese triple fin, como siempre el derecho de la Iglesia señaló. Primero el culto, después el clero y después la caridad. Pero esto tiene mucha más miga de lo que puede parecer. El primer objetivo de los bienes eclesiásticos es el culto, lo que significa el arte, la creación artística y el mantenimiento de la creación artística, tanto a nivel de escultura, de pintura, arquitectura, archivística, música, etcétera. La creación del patrimonio artístico-cultural eclesiástico tiene como fin albergar el culto, la Sagrada Liturgia. Existen catedrales, existe la polifonía, el gregoriano, existe toda esa inmensa creación artística de la Iglesia, porque es lo que reviste la sacralidad y la solemnidad de los sacramentos. Segundo fin de los bienes eclesiásticos, culto, clero, claro, porque sin sacerdotes no hay celebrantes del culto. Y por último, caridad. Caridad, que son al final los bienes del pueblo, pero no solamente los bienes materiales con los que la Iglesia puede hacer limosna o los bienes con que la Iglesia puede arrendar tierras, no solamente eso, también implica la educación. Y ligado a la educación, la cultura, las bibliotecas, la difusión del saber. Es decir, los libros no son gratis. Los bienes eclesiásticos también tenían esa finalidad de proveer de material educativo. Quien se encarga de destruir todo esto, evidentemente, será Enrique VIII, pues porque se incauta de casi 1000 monasterios. En 1534, el censo de monasterios masculinos y femeninos que había en los reinos de Enrique VIII alcanza casi los 1000, 989, 993, varían según algunos historiadores. Y lo que hace Enrique VIII es que esos bienes expropiados a la Iglesia, esos monasterios, a través de precios ridículos y por medio de Thomas Cromwell, no equivocarnos, no Oliver Cromwell, que vendrá después, sino Thomas Cromwell, se los entrega a la clase más pudiente de Inglaterra, que es la que pasa a apoyar el nuevo Estado, nuevo orden de cosas. Lutero había hecho lo mismo con los bienes de la Iglesia en Alemania, con los príncipes, y en 1836 Mendizábal hará exactamente lo mismo aquí en España con la primera desamortización. Os recuerdo, Mendizábal al servicio de la corona inglesa, y es precisamente de aquí donde saca esa idea Mendizábal. ¿Cómo podemos asentar en mitad de la primera guerra carlista y poniéndonos las cosas muy difícil, Zumalacárregui y los demás generales y tropas carlistas, cómo podemos hacer para implantar el liberalismo y que ya no haya marcha atrás? Pues lo que hizo Enrique VIII. Le quitamos a la Iglesia, le expropiamos a la Iglesia sus bienes, los repartimos entre la nueva clase burguesa y será esa clase burguesa los primeros y principales sostenedores de nuevo orden de cosas, porque ya no son solamente ellos, como son bienes inmuebles, son también sus herederos, son también sus hijos. Así que de esa manera, con esta expropiación de bienes a la Iglesia de Enrique VIII, el anglicanismo ya va a quedar irremisiblemente unido a Inglaterra para el resto de su historia. No hay marcha atrás a partir de entonces. Los intentos de que Inglaterra vuelva al catolicismo
tanto a nivel popular, habiendo incluso jesuitas y habiendo sacerdotes diocesanos en Valladolid, venían a formarse ingleses que huían de Inglaterra en el seminario de Valladolid, y después volvían de incógnito a Inglaterra para seguir transmitiendo la fe católica y la gracia de Dios a los supervivientes y a las familias que se aferraban a la antigua religión de sus padres. Pero evidentemente con ese repartimiento de los bienes de la Iglesia, toda esa nueva clase social de poseedores que había unido su destino y el de su familia, el de sus herederos, al régimen anglicano, no iba a echarse atrás. Bien, esto a modo de introducción histórica y a modo también de breves apuntes filosóficos que nos ayuden a comprender pues esa deriva de lo que ya dejará de ser también Iglesia anglicana. Y concluyo con esto, que es muy importante. A la muerte de Enrique VIII, 1547, le sucede su hijo Eduardo VI, que era hijo de su tercera esposa, Juana de Seymour. La segunda tampoco le da ningún hijo varón, tampoco Ana Bolena, y es Eduardo VI, con la ayuda del arzobispo Cranmer, quien se apoya en luteranos alemanes. Hemos dicho que si Enrique VIII muere en 1547, en 1547 se produce la batalla de Milberg. Los protestantes son derrotados de manera completa y hay luteranos y calvinistas que huyen entonces a Inglaterra. El arzobispo Cranmer los recoge y se apoyará en ellos para que el anglicanismo, ya a la muerte de Enrique VIII, vaya evolucionando en un sentido cada vez más protestante, en un sentido cada vez más calvinista, más visiblemente y más teoréticamente cercano a los postulados más de Calvino que de Lutero. En 1549 se publica el Common Prayer Book, que fija la nueva liturgia anglicana, que aún así conserva muchos elementos de la liturgia católica tradicional. Y cuando murió Isabel II de Inglaterra, si alguien tuvo suficiente estómago para ver los funerales, con o sin omeprazol por medio, pues vieron incluso que la liturgia anglicana, como la conservan desde el siglo XVI, es mucho más rica, es mucho más solemne y es mucho más tradicional que la liturgia actual de la Iglesia Católica, fruto del Vaticano II. Estas cuestiones llaman mucho la atención. Es decir, cuando unos herejes protestantes anglicanos del XVI no han modificado la liturgia en 5 siglos y la mantienen, y es una liturgia que expresa mucha más continuidad con la tradición y mucha más sacralidad y solemnidad, porque eso es el fin de la liturgia, en definitiva, que la propia liturgia actual de la Iglesia, eso nos dice mucho el estado de cosas. El Prayer Common Book niega el carácter sacrificial de la misa, algo que es un común denominador con todos los protestantes. En 1542 se declara la abolición del latín, de la liturgia, o como os decía, se implanta ese régimen eclesiástico episcopaliano, no presbiteriano, como en el caso de los calvinistas, y así es más fácil de controlar, porque ya dejan de ser iglesia, alteran los rituales y rompen con Roma, de modo que pierde la iglesia, hasta entonces, entre comillas, iglesia inglesa, pierde la sucesión apostólica. Esto tuvo que declararlo o recordarlo, o ambas, León XIII a finales del siglo XIX. Es decir, no se puede hablar de iglesia anglicana porque ellos han cortado la sucesión apostólica. Han cortado la comunión con Roma, luego la sucesión apostólica que les viene a los obispos ingleses por la comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, el Papa. Ojo, también muy importante, el Papa es el sucesor de San Pedro, no es el sucesor de Cristo. Porque la Iglesia Católica es el cuerpo místico de Cristo, no es el cuerpo místico del Papa. Estas cosas
que no se nos olviden, que no se nos olviden. Es decir, el derecho de presentación de obispos que tenían los reyes católicos, que lo tenía también Enrique VIII, fijaros qué distinta es la orientación que le da uno y otro. Ese derecho de presentación de obispos con la ayuda inestimable de Cardenal Cisneros, los reyes católicos lo van a emplear en elevar el nivel cultural y moral de la Iglesia en España para que sea a su vez la Iglesia, a través de toda su infraestructura de educación y de caridad y de régimen parroquial y monacal, la que eleve el nivel cultural y moral del pueblo. Lo que va a hacer Enrique VIII es todo lo contrario, es someter sumisamente a la Iglesia, a los obispos, ese régimen episcopaliano, para que sean ellos los que sostengan su régimen político. Hasta aquí. Pues muy bien. Que quede para el coloquio una comparación entre Francisco y Carlos III, ¿no? Bueno, Gullo, Marcelo. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Buenos días, buenos días. Ya. Buena corrección. ¿Se escucha o no? Sí. Bien. Nuestro querido padre ha hecho una introducción magnífica, centrándose en el aspecto religioso. Yo voy a tomar el aspecto religioso, pero para centrarme en la cuestión política, ¿no? en la cuestión política. Y vamos a ir desgranando ideas fundamentales, simples, pero que no la tenemos en cuenta al momento del análisis. Nosotros tenemos que partir de un hecho, si hablamos de catolicismo, anglicanismo, que es la existencia de la cristiandad occidental. Cristiandad occidental. Si yo digo cristiandad occidental, tengo al lado la cristiandad oriental. ¿Qué quiere decir? Que cristiandad es sustantivo, occidental es el adjetivo. Cristiandad sustantivo, oriental adjetivo. Todo culto desarrolla una cultura. Ahora está de moda la teología del pluralismo, ¿no? que está muy de moda dentro de la Iglesia Católica, que dice al revés, dice que la cultura crea el culto. No, es un culto que crea una cultura en un proceso largo en el tiempo. El culto católico va a crear la cultura católica, que va a tener su máxima concreción en el medioevo. Vamos a crear la cultura católica. De esas cosas materiales tenemos la muestra, se entiende, en las iglesias, en el gótico, tenemos otras cosas, pero en el fondo, sintetizando, toda síntesis siempre tiene un peligro, ese culto crea una cultura crea ideas y crea una idea política, y una idea política, una doctrina política va a engendrar un sistema político y un sistema económico. Es al contrario de lo que había siempre sostenido el marxismo clásico, hasta que Gramsci, que tiene tras de él 1000 años de historia de Italia, dice, no, Marx está equivocado. Es la superestructura lo que determina la estructura y no la estructura de la superestructura. Lo que Gramsci está diciendo es que es el culto, que él conoce bien, lo que crea la cultura, y la cultura es lo que crea la política, y la política es la que crea la economía. Así que la economía está determinada por la política por la cultura. Y entonces en ese medioevo
aunque no se aplicase del todo, aunque no todo fuese así, hay ideas fuerzas. Y la idea fuerza es que ese pueblo, donde se ha encarnado la cultura y donde se han encarnado las ideas, ¿está?, busca el bien, la verdad y la belleza. ¿Qué bien busca? Busca el bien común. Eso no quiere decir que todo el mundo se portase bien, ni que todo el mundo le interesase la belleza. Pues, la gente escucha esto y dice, no, escúcheme, es una idea que sea, una cosa que se hace hegemónica, y a otro que no la cumplirán, pero esa comunidad, que es una comunidad y una sociedad, su etos cultural es buscar el bien. ¿Qué bien? El bien común, tal cual como lo había definido Santo Tomás a partir de Aristóteles. Busca el bien común, la verdad de la belleza, y tiene un ideal, lo que la gente quiere ser, lo que la gente quiere ser. Ese ideal es el ideal de la caballería. ¿Y qué es el ideal de la caballería? Algo que tiene una reminiscencia antigua, ya lo tenían los griegos y los romanos, pero santificado por la fe. Es decir, quiere ser el hombre héroe y santo al mismo tiempo. No se había dado nunca en la historia eso. Los griegos querían ser héroes, los romanos querían ser héroes. Ahora se quiere ser héroe y santo. Es el ideal de la caballería. Y están así que hasta los propios reyes, ¿no?, quieren ser héroes y santos. San Luis, rey de Francia, San Fernando en España. No quiere decir que los reyes no cometieran pecado, porque esto es tal nuestra degradación cultural que hay que explicarlo a cada momento. Es decir, estamos hablando de hombres, y los hombres pecan todos los días. Pero otra cosa es lo que quiera hacer, aunque no lo cumpla, aunque se caiga 1000 veces. Quiere ser héroe y santo. Es el ideal de la caballería. Hay que ser caballero. Lo que implica la defensa de los más débiles. De donde se desprende con el bien común el concepto de justicia social. Busco la defensa de los más débiles. Hacer justicia con los que no pueden defenderse por sí mismos. Esto es la cristiandad. Pero la cristiandad sufre un quiebre, una ruptura, que es la ruptura de la reforma protestante, de la rebelión protestante. ¿Y qué va a decir Lutero? Siempre resumiendo, todo resumen puede ser una caricatura. Lutero va a decir, el hombre se salva por la fe. Pero si la fe sin obras es una fe muerta. Eso es lo que estaba impreso en la mente de todos, en la cultura y en la tradición. La fe sin obra es una fe muerta. No, el hombre se salva por la fe. Se salva por la fe. Esto va a tener una consecuencia gravísima. ¿Qué quiere decir en términos sencillos? Quiere decir que si yo tengo una fábrica y tengo 10 obreros o 100 obreros y los exploto y no le pago, se entiende lo que tengo que pagarle. Porque tengo fe, me salvo. Sí, te salvas, diría Lutero, sí te salvas. Pero no importa que lo hago morir de hambre a los 100 tipos. No, no importa, te salvas igual. Es una contradicción total con la tradición del pensamiento cristiano. Pero la reforma se va profundizando y Calvino es mucho más serio que Lutero. Va a agregarle cosas a esto. Va a reintroducir algo que había desaparecido en la cultura, que es el concepto de predestinación. Los griegos creían en la predestinación. Creían que el hombre era juguete de los dioses. El hombre era juguete de los dioses. Por eso los griegos, cuando hacen el teatro, muestran obras trágicas, la tragedia. Antígona, rey y Colona, Edipo. El hombre en esas tragedias griegas es juguete de los dioses, no puede hacer nada, su destino ya está escrito. Entonces, Edipo está ahí, de chiquito lo dejan, lo tiran, lo recogen 2 personas, lo van a criar, y un día él vuelve, se entiende, para su ciudad, se encuentra en el camino con un señor, lo mata, porque él viene en un carro, en el otro, lo mata y no sabe que está matando al padre. Va a la ciudad tiene una peste, hay quien acierta un acertijo libra la ciudad de la peste. ¿Quién es el animal que primero camina en 4 patas, después en 2, después en 3? Que es el hombre. Y como premio se casa con la reina es su madre. Y entonces el tipo está loco, ha matado, se entiende, al padre y se acuesta con la madre. Pero los griegos hacen eso para mostrar que el hombre no tiene libertad, no tiene libertad, que es juguete de los dioses. Y el cristianismo es la gran revolución. El hombre es libre.
Está absolutamente libre. Absolutamente libre. Bueno, Calvino dice que no. No, que Cristo no ha venido a salvar a todos los hombres. No ha venido a salvar a todos los hombres, sino a algunos. Sino solo a algunos. ¿A quiénes? Le preguntan. ¿Cómo se puede saber quiénes son esos algunos? Bueno, porque la riqueza es un signo de predestinación. De ahí enriqueceos, porque la riqueza es un signo de predestinación. Si yo me salvo por la fe, no necesito obras, no necesito ser bueno con mis obreros, y pagarle un buen salario, y la riqueza es un signo de predestinación, el ideal de la caballería no existe más. El ideal, ¿cuál va a ser? El ideal va a ser hacerme rico. Es decir, nace el ideal burgués. Se reemplaza. El hombre ya no quiere ser un caballero, el hombre quiere ser un burgués. Quiere hacerse rico. Nace el ideal burgués. Claro, con Calvino hay escoceses, hay ingleses. Él forma un seminario que está en Ginebra. No se convierte en dictador en Ginebra, un dictador absoluto, terrible. Pero bueno, eso no vamos a analizarlo ahora. Yo vivía en la ciudad universitaria, donde ahí Calvino plantaba a la gente para quemarla. Pero lo que a nosotros nos interesa es que estos ingleses que están ahí, escoceses, van, se entiende, a Inglaterra, como después van a llegar otros, directamente luteranos y calvinistas, y ¿qué van a decir, haciendo una caricatura y resumiendo? Si Lutero tiene razón, el hombre se salva por la fe, tiene razón, dicen ellos, y Calvino dice que Dios no ha venido a salvar a todos los hombres, sino solo a algunos, entonces tampoco ha venido a salvar a todas las naciones, sino a algunas. ¿A cuáles? A nosotros. A nosotros, Inglaterra. A Inglaterra. ¿Y cuál será la prueba de que Inglaterra es la nueva nación elegida por Dios, el nuevo Israel? El nuevo Israel. Incluso llegan a pensar que son una tribu perdida de Israel la que ha originado Inglaterra. Toda una cosa absolutamente loca. Bueno, la prueba será que nosotros seremos la nación más rica del mundo y más poderosa del mundo. Pero para ser rico y poderoso hay que robar, asaltar, violar. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Ninguno. Incluso estará justificado, se entiende, porque enfrente nuestro, ¿quién está? Enfrente nuestro está España. ¿Y qué es España? La prostituta del Papa. La prostituta del Papa. ¿Y quién es el Papa? El anticristo. Entonces, si salimos al mundo a robar, matar y asesinar, y eso nos hace ricos y poderosos, es la prueba que somos la nación elegida por Dios. Por eso, Isabel I de Inglaterra, la hija de Enrique, lanza al mundo una jauría de piratas, una jauría de piratas. Pero está unido siempre en Inglaterra la fe al bolsillo, porque los ingleses nunca hacen nada que no esté de acuerdo al bolsillo. Su víscera más sencilla es el bolsillo. La fe está muy bien, pero la fe está unida al bolsillo, porque hay que enriquecerse. Entonces, ¿cómo se hace, se entiende, la piratería? La piratería es, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, es el origen de las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas nacen en Inglaterra con la piratería, porque Inglaterra tiene necesidad de lanzar esa jauría de piratas para desangrar en lo que llamaríamos en términos modernos una guerra de baja intensidad contra España. Entonces, ¿cómo funcionaba? Bueno, muy sencillo. Yo iba, se entiende, a hablar con la reina, decía, bueno, yo quiero hacer una expedición de saqueo del Imperio Español. La reina se convertía en accionista de la empresa. Tenía el 20%, 30%, lo que quisiese tener. Yo iba a un bar, esto se hacía en una taberna. A la taberna decía, señores, yo tengo la autorización real, la reina es accionista, privada. No lo hacía como parte del Estado, privada, ella como persona, privada. Era una sociedad anónima. ¿No? ¿Por qué era importante que yo tuviese el aval de la reina? Muy sencillo, porque era la garantía de que ustedes que van a participar en la sociedad anónima, van a poner plata para este barco y para comprar las armas y todo,
es la garantía que yo voy a volver, porque si no vuelvo no tengo dónde refugiarme, porque la reina me corta la cabeza. No puedo refugiarme con los españoles ni con los franceses, ¿no? Tengo que volver a Inglaterra, y si yo no le traigo su porcentaje a la reina, me corta la cabeza. Entonces, la garantía de que voy a volver con el dinero para pagarles a ustedes, que la reina es accionista. E Isabel fue accionista de todas las empresas de piratería del mundo que se hicieron en ese momento, de todas. Pero esto tiene un sentido religioso también, porque no hay que imaginarse a Drake como se entiende las películas de Hollywood, del pirata borracho, está con la chica, tomando ron, sí, tomaba ron, estaba con la chica, la violaba. Todo eso está bien, es cierto. Pero todas las mañanas, en el barco, Drake comenzaba la mañana con la lectura del libro de los mártires. Un supuesto libro donde estaban relatados todos los mártires que ellos decían que tenían, que los católicos habían matado. La lectura del libro de los mártires. Estamos hablando de hombres religiosos. Estamos hablando de hombres religiosos, profundamente religiosos. Pero no hay contradicción entre ser religioso, embajar en Santo Domingo, violarse a las mujeres, robarse hasta la campana de la iglesia y volver a Inglaterra. No hay ninguna contradicción. Se está peleando contra la prostituta del Papa y contra el anticristo y contra los papistas. Y entonces, cuando esto acontece, ¿cuál es, se entiende, el catejón contra Inglaterra? El catejón es España. El catejón va a ser la hispanidad. Entonces, el enfrentamiento entre uno y otro es inevitable. Entre uno y otro es inevitable. No puede no haber enfrentamiento. Pero no solo va a haber un enfrentamiento en el plano geopolítico, en el plano político por ver quién manda, sino que hay un enfrentamiento mucho más profundo. Porque yo dije, de un culto nace una cultura. De una cultura nace un conjunto de doctrinas políticas que van a engendrar un sistema económico y un sistema político. Primero un sistema político, después un sistema económico. ¿Y qué van a hacer? ¿Se entiende? ¿Qué van a hacer? Bueno, van a hacer el liberalismo. Van a hacer el liberalismo. Que se va a expresar en un sistema político y un sistema económico, en donde en la democracia liberal. La democracia liberal, que es la soberanía absoluta del Parlamento, sin tener en cuenta que existe ley natural, no existe Dios. Puede legislar lo que se le dé la gana. Puede decir que un niño puede ser asesinado y un viejo puede ser asesinado. Sí, puede hacerlo. ¿Por qué no lo hace en ese momento? Porque todavía hay un sustrato cristiano muy importante en el pueblo y muchas cosas serían rechazadas. Pero el Parlamento se ha convertido en Dios. La democracia liberal, que no es toda la democracia en realidad nace, se entiende, en España, pero la democracia liberal convierte al Parlamento en Dios. No puede todavía decir que los 10 mandamientos no van más, que no existe la ley natural, pero en teoría sí, pero su sustrato cultural se lo impide. Pero también convierte, crea un sistema económico que es el capitalismo liberal, que convierte al mercado en Dios. Entonces ahí se confunden todos en España. Ustedes hablan contra el mercado, escúcheme, no soy idiota. El mercado existió siempre. Desde el momento en que un hombre tenía 100 litros de vino y otro 2 ovejas, yo quería comerme las ovejas, ¿se entiende? De mi amigo y él quería tomar mi vino. Bueno, intercambiábamos, el mercado existió siempre. Es natural la existencia del mercado. Otra cosa es convertir al mercado en Dios, darle al mercado y al Parlamento los atributos de Dios. Decir que el Parlamento puede hacer lo que se le dé la gana, cualquier ley, se entiende ley porque a la gente se le ocurre votarla. Y puede, se entiende, eliminar la ley natural y atribuirle al mercado las características de Dios, que es perfecto. No puede ser perfecto, solo perfecto es Dios. Entonces se va a deificar el Parlamento y se va a deificar el sistema económico, es decir, el mercado. Pero del otro lado está la cristiandad que es la hispanidad. Entonces ahí siempre me dicen algunos, bueno, pero que escúcheme, usted se olvida que Francia es católica, que existe una Italia católica. No me olvido que Francia es católica. No me olvido que mis familiares eran católicos en Italia, ni que hay católicos alemanes. Pero los católicos alemanes van a quedar siempre subsumidos al poder, se entiende, protestante.
Viven, se entiende, como católicos, pero en un ámbito cultural protestante. Bismarck eso lo va a terminar de afianzar de forma absoluta. Y los franceses, entonces, bueno, los franceses, ¿verdad? La monarquía estaba muy deseosa de pasarse al bando protestante. ¿Para qué? Para robarse los bienes de la Iglesia, que en realidad es robarse los bienes de los pobres. Sarraute ha sido demasiado buena gente, ¿está? Demasiado buena gente. No. Es decir, los bienes eran para los pobres. Es decir, si la Iglesia, no está, esas tierras que son de la Iglesia, en esa tierra trabajan los pobres, y trabajan los pobres y de eso viven, ¿no está? Porque pagan un porcentaje mínimo. Y lo que quieren los príncipes alemanes es quedarse con la tierra de la Iglesia para quedarse con la tierra de los pobres, ¿no? Esa es la verdad, por eso apoyan a Lutero. Lo que Lutero diga les importa un corno. No tiene ninguna importancia. Lutero quería que se le dé la gana, que el hombre se salva por la fe, que no se salva. ¿Qué importancia tiene? Ninguna. Lo que queremos es quedarnos con los bienes. Lo mismo pasa en Suecia, pasa en Dinamarca. Hay mucha resistencia popular en Suecia y en Dinamarca a la reforma. Muchísima resistencia popular. Y los matan a todos. Lo que pasa es que el único lugar donde se mataba gente parecía que era España, donde no se mataba a ninguno. Porque tenía la Inquisición, claro. Entonces, un sistema político crea, es decir, un culto crea una cultura crea un conjunto de doctrina, la doctrina crea el sistema político y crea el sistema económico. La cristiandad se queda reducida a España porque en Francia los reyes siguen siendo católicos formalmente, pero la fe está al servicio de la política. La fe está al servicio de la política y no la política al servicio de la fe. Y ahí está. Nos atreven a dar el paso porque el pueblo sigue siendo católico, pero esa monarquía va a coquetear después con la Ilustración. Va a tener a los ilustrados al lado, supuestamente para contrabalancear a la Iglesia, hasta que los ilustrados se los coman, como era natural. Quien se alía con Drácula termina, se entiende, desangrado. Entonces, entre la hispanidad y el mundo, el bloque protestante, no es solamente un problema geopolítico. No es que Inglaterra quiere robarse América como efectivamente quiere robársela, porque la mira a América como el gato del canadito. Eso es cierto, claro, que hay un enfrentamiento geopolítico, por ver quién va a mandar y porque Inglaterra quiere América. Pero hay también un enfrentamiento más profundo. Se enfrentan dos formas de concebir al hombre, dos formas de concebir cómo se organiza al hombre, la nuestra, que es la idea de comunidad, y la de ellos, que es la idea de sociedad. Lo que pasa es que el destino nos juega una mala pasada, y es de donde podía surgir una respuesta completa para hacer un sistema político y un sistema económico, viene el cambio de monarquía y eso no puede concretarse. Con el cambio de monarquía hay un cambio de esencia, sí, hay un cambio de esencia, porque ellos creen en la monarquía absoluta como creen los franceses. Y nosotros nunca habíamos creído en la monarquía absoluta. Y lo habíamos teorizado, el poder viene de Dios, Dios se lo da al pueblo, no al rey. Y si el rey no se comporta como un padre con su pueblo, el pueblo tiene derecho a la revolución. Suárez, cuyos mejores discípulos van a América a enseñar lo mismo, a los supuestos colonos, que en realidad no eran colonos, pues si no nadie les va a enseñar que tienen un rey, que ese rey no cumple con el bien común, pueden sublevarse, ¿no? Porque si no estaría loco. Entonces estamos hablando de un enfrentamiento mortal entre ambas cosas. La cosa se va a complicar porque en Inglaterra la jefatura política es la misma que la jefatura religiosa. Es una iglesia nacional. Pero a su vez después va a surgir otra iglesia en Inglaterra, una iglesia de los iluministas, que va a decir que el Dios es un Dios arquitecto, que ha creado el mundo y se ha desinteresado del mundo. Y si el Dios es un Dios arquitecto que ha creado el mundo y se ha desinteresado del mundo, la consecuencia lógica de eso es que el hombre se desinterese de Dios. Claro, es lógico, ¿no? Si Dios crea el mundo y ya no tiene nada a ver con el mundo,
se desinteresa de él, bueno, el hombre se desinteresa de Dios. Entonces se forma un bloque protestante, iluminista, que el bloque es un bloque, como todo bloque, inestable y con contradicciones internas, pero hay un bloque. ¿Por qué hay un bloque? Porque enfrente está la catolicidad. Enfrente está la catolicidad. En ese bloque protestante iluminista, los iluministas dicen es bueno aliarse con los protestantes. ¿Por qué? Porque la máxima irracionalidad es el catolicismo. En el Dios arquitecto hay como una diosa, es como si fuese un paganismo, que es la diosa razón. No hay nada superior a la razón del hombre. No existe ley natural ni ley natural, solo la razón del hombre. La revelación no existe. No puede existir la encarnación porque Dios es arquitecto, lo creó y se fue. Pero la máxima irracionalidad es la de los católicos, que andan haciendo una cosa ahí que le llaman misa y que dicen que ahí se produce una cosa extrañísima, que un pedazo de pan se transforma, se entiende, en un cuerpo, en Cristo vivo, y lo mismo el vino en sangre. Esos tipos tan locos, son supersticiosos, eso es la superstición. Es la irracionalidad absoluta, la cual hay que eliminar. Los protestantes, ellos son más racionales, han eliminado eso. Entonces, ahí hay una alianza entre el bloque entre los protestantes, el iluminismo, la ilustración, en contra del bloque católico. Ese bloque católico es la hispanidad, pero que la hispanidad sufre el problema después del 1700, entonces no tiene más representación política, geopolítica. Es formalmente católico el asunto, pero ya no es como antes. No está más la política al servicio de la fe. Sí, se sigue teniendo fe, claro, se sigue teniendo fe. Se hacen cosas para la fe, sí, pero no está la política al servicio de la fe, sino a la inversa, ¿no? Y es el origen de la ruptura con América. Hoy le comentaba a Sarraute, en el Río de la Plata, la expulsión de los jesuitas fue mortal, ¿no? Mortal. ¿Por qué? Porque los jesuitas en el Río de la Plata eran todo, tenían una extensión de las misiones que era el doble de España, ¿no? Tenían un ejército que era el ejército guaraní, que impedía que los bandeirantes cazasen a los guaraníes como esclavos para llevárselos a las minas de oro de Minas Gerais, que es donde estaba el oro en Sudamérica, que no estaba en el Perú. Siempre la mayor producción de oro estuvo en la parte portuguesa, pero la leyenda negra dice que España se llevó el oro de América. Mire, el oro de América no se lo llevó España, se lo llevó Portugal, que producía mucho más oro en Brasil que lo que se producía en la parte española, muchísimo más. Pero bueno, se lo llevaron los españoles, los portugueses no. ¿Por qué? Porque los portugueses van a estar aliados de Inglaterra. Van a ser, a partir de 1640, un subimperio del imperio británico. Entonces no puede haber leyenda negra de Portugal, porque está aliado a Inglaterra. Ahora, esto, si yo lo dejo acá, es una cuestión histórica. Entonces vamos al museo y vemos cuadros. Y a mí no me interesa eso, ¿verdad? Porque tampoco le interesaría a ustedes, por eso los historiadores en la mayoría de las universidades aburren a los alumnos, porque no sacan ninguna conclusión la persona de lo que está estudiando. No puede interpretar la realidad, pero hay que interpretar la realidad a la luz de la historia, porque la historia es lo que nos permite comprender lo que ha pasado. En ese momento, en ese desarrollo histórico, yo le dije, la ruptura que se va profundizando de esa cristiandad en alianza después con el iluminismo del bloque protestante, convierte al Parlamento en Dios, claro, y convierte, se entiende, el sistema capitalista liberal basado en el mercado, en un mercado que es Dios. El mercado existe siempre, pero ellos lo dicen que es Dios, con lo cual convierte no hacen una economía de mercado, sino una sociedad de mercado. ¿Y cómo llegamos al presente? Bueno, muy sencillo. Vamos a resumir. ¿Cuánto me queda? Bueno. Destruida o autodestruida, si ustedes quieren, la hispanidad. Maestro decía que se autodestruyó. ¿Está? Y yo no creo que vayan a acusar a Maestro de ser izquierdista, ¿no? Me parece. No creo que lo acusen de izquierdista. Hijo de inglesa, sí, sabía bien de quién hablaba.
porque los conocía. Maestro dice que el cambio fundamental es ese. Entonces, después viene el torpedo final, que es la separación de España de América, donde hay que poner un concepto clave, porque yo lo escucho tanto en España, todo error, ¿sí? Toda mala ejecución proviene de un error de pensamiento, todo. Y nada puede construirse a partir de un error de pensamiento. Entonces, hay algunos que son hispanistas que andan diciendo por ahí, España perdió América, España se entiende perdió Filipinas, perdió Cuba, perdió Puerto Rico. Mire, España no perdió nada, no sea ridículo. Hasta España no perdió nada, hasta España no perdió absolutamente nada, porque eso no era de España, porque lo que era, España era todo, España era todo, España iba de los Pirineos a Filipinas y de San Francisco a Ushuaia. Lo que pasó no es que España haya perdido algo, es que hubo un todo que se fragmentó, porque el todo se llamaba España, hubo un todo que se fragmentó y una parte del todo se quedó con el nombre de España, pero España era todo, no es que España perdió algo, es un todo que se fragmentó, todo era España. Eso da una interpretación de la historia completamente distinta y un accionar político completamente distinto. ¿Está? Completamente distinto. Entender que es un todo que se fragmenta y por lo tanto debe como un cuerpo recomponerse. ¿Está? Como un cuerpo recomponerse. Pero porque era un todo. No porque le falte a España ahora un brazo o le falte una pierna y debe recuperar la pierna que le falte. No, es porque era un todo y el todo se partió. Pero cuando el todo se parte porque le mandan un torpedo, que lo mandan los ingleses, ¿está? Y se hunde, claro que es una trampa inglesa, y se hunde, esa cristiandad que es la hispanidad, que es donde la catolicidad se hace pueblo, el verbo se hace pueblo, no existe más como poder geopolítico, no existe más como poder geopolítico, desapareció. Porque los franceses dicen que son católicos, pero ellos hacen la suya. Usan la fe al servicio de la política. Italia pasa muchos años, se entiende, desunida, y cuando se une, lo que las unen, lo que provoca la unidad, son los que están en el pensamiento iluminista. Es cierto que queda el imperio austrohúngaro, bueno, pero no vamos a detenernos a eso, es cierto que queda el imperio austrohúngaro, que curiosamente en su origen tiene un español, ¿no? Tiene un español. ¿Quién es ese español? El nieto de Isabel y de Fernando, criado y formado por Fernando, que va a gobernar allá. Es decir, el hermano de Carlos. El hermano de Carlos. Bueno, pero no vamos a tener el imperio austrohúngaro, que se va a encargar de destruirlo como destruyeron el imperio español en la Primera Guerra Mundial, y de fragmentarlo y de eliminarlo. ¿Y qué queda? Como poder geopolítico no queda nada. Pero queda la Iglesia, y la Iglesia es clarísima. La Iglesia dice lo que ha pasado es esto, y la doctrina que se ha desprendido de esa decisión, de ese protestantismo, después aliado al iluminismo, de ese bloque protestante iluminista que es el liberalismo está condenado por la Iglesia, punto. Y la Iglesia se mantiene en eso absoluta, no tiene ninguna fisura. Y su producción política, que es la modernidad, está condenada. Como está condenada todo lo que surja como reacción a eso, pero que está dentro del mismo bloque de pensamiento. Claro, porque hay contradicciones dentro del bloque y hay reacciones. La reacción se entiende a la injusticia social que provoca ese endiosar al mercado, que provoca una injusticia social como jamás se había visto en la historia de la humanidad. Están en Inglaterra trabajando los niños, ¿se entiende? En las minas tienen 8 años y 6 años. Pues todo esto se olvida. Se olvida porque hay una admiración ahora y una sujeción de España al mundo anglosajón. Y entonces el liberalismo está bien. El liberalismo llevaba a los niños a trabajar en las minas. La Iglesia lo condena todo. Y condena también a la reacción que surge necesaria. El socialismo, como crítica a esto, era una reacción justa y necesaria. Claro, tienen que protestar, porque no puede ser, se entiende que la gente tenga esas condiciones. Pero está dentro del bloque
dentro del mismo bloque. No rompe, se entiende con eso. ¿Por qué? Porque son iluministas. ¿No? Porque son iluministas, no entienden el sentido de la fe. No entienden que en el origen de toda cultura hay una fe, y en el origen del poder de las naciones hay una fe, y si yo se la saco, se destruye la cultura y se destruye el poder. Pero queda la Iglesia, que se mantiene extraordinariamente firme. ¿Qué pasa dentro del bloque? Dentro del bloque hay disputas hegemónicas. Claro, siempre la gente cree que las cosas no son monolíticas, hay un bloque, claro, pero se pelean entre ellos. Y pasa la hegemonía de Inglaterra, pasa a Estados Unidos. Pasa a Estados Unidos. Donde la presencia protestante no es poca cosa, el sustrato protestante es muy importante. Por eso en todas las escuelas públicas de la Unión se abren las clases con la lectura de la Biblia y el rezo del Padre Nuestro. El Parlamento no puede ser Dios. No puede decir, es Dios, ¿está? Porque eso es el liberalismo, lo ha endiosado, pero el pueblo sigue siendo muy cristiano. No puede decir cosas que estén fuera, se entiende, de los 10 mandamientos. No puede. Aunque quiera, no puede. Pero el protestantismo se va diluyendo, se va disolviendo. Es como un humo. El humo puede ser muy espeso y no lo deja ver a uno, pero a la larga el humo desaparece. ¿Y por qué era como un humo? Porque era una herejía, no era verdad. Y lo que no es verdad tiende a desaparecer. Lo lamento para los hermanos protestantes, no tienen verdad, no están en la verdad. Es como un humo, y el humo tiende a desaparecer. Y sí, por eso se entiende, se fue desapareciendo, y no había nadie más que vaya, se entiende, a los lugares de culto, ¿no? Aunque hubo algunos revival, pero eso tiene que ver con la Iglesia, con el lugar que la Iglesia deja vacante en la América del Sur, y todo espacio se ocupa, pero es otro problema. Cuando se va evaporando, dentro del bloque iluminista, los ilustrados tienen más peso que los protestantes. Pero la historia es dinámica, y hay un momento, ¿está?, en que el enfrentamiento entre ese bloque y la catolicidad, que solo queda reducida al pensamiento de la Iglesia, disminuye. ¿Y por qué va a disminuir? Muy sencillo, porque aparece la Unión Soviética. Se termina la Segunda Guerra Mundial, está la Unión Soviética, y entonces la Iglesia tiene necesidad tiene temor a la revolución comunista en Italia, y el Papa lo manda a De Gasperi a que hable con los americanos, a arreglar con los americanos como dé lugar. Si no, no hay plan Marshall, si no está el comunismo, y nos tenemos que ir de Roma. Así que arreglar como sea. El arreglar como sea era dejar de criticar al liberalismo, claro. El mismo Papa que antes lo criticaba ahora no puede decir nada, tiene que arreglar. Pero a su vez el otro también tiene que tener un compromiso, ¿no? Que es dejar su agresividad contra la Iglesia. La agresividad que había tenido la República Francesa, la agresividad que había tenido el Estado norteamericano contra la Iglesia Católica, no contra los protestantes, claro, que son su esencia. Pero todo eso, ¿cómo llega ahora? Bueno, llega porque la Unión Soviética desapareció, se fumó. Se fumó la Unión Soviética y se fumó el protestantismo. Y entonces no hay más sustrato cristiano que impida que el Parlamento sea Dios. Ninguno. Y como en la Unión Soviética no existe más, las concesiones que se le habían hecho al mundo obrero, y entonces el mundo obrero había progresado en todas partes del mundo, sobre todo en Europa, me las tiene que devolver. Tenemos que volver a la época de las minas, cuando trabajaban los niños de 8 años, porque el trabajo, el hombre es una mercancía como cualquier otra. El hombre es una mercancía como cualquier otra. Para el liberalismo, no es una mercancía. Y bueno, si tu trabajo vale 100, porque hay mucho que ofertan, jodete, vale 100. Hubieses estudiado otra cosa, es problema tuyo. ¿Verdad? Entonces, se vuelve al mercado Dios, se vuelve al Parlamento Dios, y entonces el Parlamento es capaz de decir que un tipo que tiene manitos, que tiene ojitos, que tiene pelos, ¿verdad?, no es un ser humano, que lo puedo matar. Así. Así que si yo le pongo ahí y escucho su corazón, ¿no es un ser humano? No, lo puedo matar. Es decir, se atribuye, ¿está?, la capacidad de ir contra la ley natural y los 10 mandamientos. Sí, el Parlamento es Dios, porque lo votaron. Y a mí que no me importa que lo hayan votado.
¿Está? Mañana vamos a votar, se entiende que a todos los viejos mayores de 80 años, como no tenemos más plata, sobran y rompen las pelotas en España y en Argentina, y vamos a votar que lo vamos a tirar todo al agua, porque no podemos cargar con estos viejos que cada día quieren vivir más. ¿Está? No, ya son un gasto bárbaro, que se viva hasta los 80 años. A los 80 años todo el mundo está eutanasia. ¡Pam! Listo. Pero a mí qué me importa, si el Parlamento vota eso, me cago en el Parlamento, porque es legal pero no es legítimo. Es legal pero no es legítimo. Entonces, cuando nosotros hablamos de reconstruir la hispanidad, no es folclore, no es un folclore. Si es por folclore, no vengo más a España. Si es por folclore, si es por nostalgia, no vengo más. No, es primero, es reconstruir el sentido teleológico de la lucha de la hispanidad, es reconstruir la unidad perdida. Es reconstruir la unidad perdida. Y si nosotros queremos reconstruir la unidad perdida, por más que gobierne en Estados Unidos un santo, ¿está? Un santo, no importa si es Kamala, Trump, y que mañana se hace santa Kamala y se convierte, aunque sea una santa, que sería un gran milagro, igual se va a oponer. Es lógico, es de la naturaleza de la política. No va a Estados Unidos a aceptar que hacia el sur, se entiende, hacia su sur, existe un Estado gigantesco que vaya desde México, se entiende, hasta Ushuaia. No lo va a aceptar nunca. Porque ese Estado automáticamente también diría, pero vos no te olvides que me robaste California, que me robaste Texas, que me robaste Arizona, que me robaste la mitad de Colorado. Entonces el enfrentamiento contra ese mundo es inevitable por una cuestión política. Es que ellos sean malos, no son malos. Es que son malvados, no tiene nada que ver con eso. Yo, si fuese norteamericano, también me opondría. ¿Cómo voy a permitir que exista un gigante abajo mío? Pero la reconstrucción de la hispanidad, que es su objetivo teológico, también tiene la idea de poder concretar el sistema político y económico que no fuimos capaces de crear. Es decir, no puede ser solamente una cuestión geopolítica, sino que implicaría también, si somos capaces de pensarlo, un nuevo sistema político y un nuevo sistema económico. Hasta ahora no hemos sido capaces de pensarlo, pero deberíamos pensar que a la reconstrucción de la unidad, si esa reconstrucción se diese, como todo culto engendra una cultura y una cultura engendra una doctrina, y si se hace hegemónica en el seno de un pueblo y se construye en un Estado que se entiende poder. Y eso tiene que tener una expresión económica y una expresión política. Queda al margen del análisis, pero no será para ahora, que el núcleo duro de resistencia a ese bloque protestante iluminista que había sido la Iglesia, ese bloque duro de resistencia, un momento determinado de la historia, pero no será para charlarlo ahora, que no había sido nunca derrotado, que el enemigo no había podido cruzar las murallas, aunque estaba a la defensiva, un día decidió abrir las puertas, y el enemigo comenzó a desfilar por la ciudadela sin necesidad de la que lo tomara, y entonces ya no dice más las cosas que decía antes, ya no tiene más la doctrina que tenía antes, pero ese es para otra conferencia. Muchísimas gracias. Pues hay que felicitar a Marcelo Gullo por su intervención y yo creo que recogiendo el sentir o entendiendo el sentir del pueblo aquí presente, procede el deseo que todos ustedes tienen de escuchar una glosa del padre Gabriel a lo que ha dicho Gullo. Bien. Cuando Marcelo nos ha hablado de las evoluciones dentro del espectro político protestante, un elemento que cabría señalar, que le diferencia con el católico, con la monarquía hispánica, y que nos resulta muy iluminador, todos conocéis el principio jurídico-político
y también jurídico-teológico o teológico-jurídico, que la religión del rey es la religión de sus súbditos, cuius regio eius religio. Precisamente esto es lo que aplica el rey Enrique VIII en Inglaterra. Yo me como se dice ahora, yo me autopercibo como cabeza de la Iglesia en Inglaterra, luego, por mi voluntarismo real, que se hace voluntarismo teológico, soy el cabeza de la Iglesia, no solo de facto, sino de jure, de derecho, en Inglaterra. Luego, los verdaderos anglos, los que son verdaderos ingleses, entrarán a formar parte de la Iglesia de Inglaterra, que es la Iglesia del Rey, cuius regio eius religio. Es completamente el proceso inverso que se desarrolla en la España visigoda, de la que heredará la España reconquistadora y que culminará en la España de los reyes católicos y de los Austrias. Lo que sucede en el Tercer Concilio de Toledo, año 589, insisto, donde se fragua la unidad de España, porque se fragua la unidad católica, es lo inverso, que es un caso único en la historia. Es decir, es el rey Recaredo el que abjura de los errores de la religión, de la herejía arriana, del arrianismo, y se convierte en la religión de sus súbditos hispano-romanos, hispano-católicos. Es un caso único en la historia. Y esto es precisamente lo inverso a lo que hace Enrique VIII y lo que harán los príncipes alemanes luteranos, y lo que también sucederá en el mundo de derivación calvinista. Esto es muy importante. Vamos a ver, humildemente, esto es una opinión personal, humildemente creo que en el proceso de recuperación, como decía el profesor Gullo, de la hispanidad como proyecto político, en el proceso de recuperación de la hispanidad que ha comenzado hace unos años con esa reivindicación y divulgación histórica, tanto de alto nivel como de un nivel medio, de lo que fue la obra de España durante los siglos XVI, XVII, XVIII, los 3 siglos de presencia de la monarquía hispánica, la monarquía católica en América, hay que también, el siguiente paso es retrotraerse a la Reconquista, a la Edad Media y al Reino Visigodo, es decir, lo que los españoles hacen en América no es otra cosa que prolongar la Reconquista, como sostiene hasta Sánchez Albornoz, nada tampoco sospechoso de ir a misa en latín, pues Sánchez Albornoz, que glosa y que hace la gran apología de la Edad Media española como clave interpretativa de la historia de España, que conecta con la obra en América, en los virreinatos americanos, esa obra reconquistadora, esa obra que se va fraguando en la España medieval, que lucha contra el Andalus, no contra la España musulmana, contra el Andalus, que es distinto, porque el Andalus no tiene nada que ver con Hispania, con España, ni con Occidente, ni con la cristiandad, todo lo opuesto. Eso se forja en los reinos visigodos. Es decir, que es un modo privilegiado de conocer la historiografía hispanoamericana, ir a sus fuentes remotas, que son la Edad Media y sobre todo el Reino Visigodo. Eso por una parte a lo que comentaba el profesor Gullo. Y para concluir, pues lo último que le ha apuntado, evidentemente, la proyección política de la cristiandad, ese catejo, ¿no? Si a alguno no le suena, catejon es una palabra griega, significa obstáculo, ¿eh? Está en la segunda carta a los tesalonicenses de San Pablo, cuando habla del obstáculo, del catejon, que impide la manifestación del misterio de iniquidad, de la manifestación del anticristo, en definitiva. Pues bien, cuando ese catejo deja de ser la monarquía hispánica y cuando van abatiéndose los últimos vestigios del imperio cristiano, 1806, Napoleón, cuando descabeza al que era el heredero del imperio cristiano, del imperio romano germánico, y por último, como decía el profesor Gullo, tras la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles de julio de 1919, cuando se pone fin al imperio austrohúngaro,
queda como único baluarte que no puede hacer ¿cómo decirlo? No puede desarrollar una geopolítica porque ya ha quedado reducida la cristiandad a la propia Iglesia, pues es cierto, eso se quiebra con motivo, no que suceda en ese momento y surja de la nada, no surge en el Concilio Vaticano II ex novo, pero sí es cierto que hay, igual que en mayo de 68 con la Revolución Cultural, con la Revolución Sexual, es cierto que hay un arranque histórico, se puede datar históricamente en esa fecha, cuando la propia Iglesia renuncia a ser la cristiandad, a ser ese baluarte y se rinde y cae de rodillas haciendo objeto de admiración lo que es la cosmovisión protestante, la cosmovisión anglo, en definitiva. Por ejemplo, se mira desde entonces en la Iglesia, se mira con, ¿cómo decirlo? Sí, es que no hay otra palabra. Se mira con admiración el modelo político norteamericano y el modelo político inglés. Es decir, la colaboración del Estado inglés con la Iglesia, bueno, entre comillas, con las confesiones, la confesión anglicana allí. Igual que se admira en la propia Iglesia Católica el trato del Estado norteamericano, de los distintos estados o de la política estadounidense en general respecto a las confesiones religiosas, porque se contempla desde la Iglesia Católica que los Estados Unidos hasta prácticamente los años 60, la Revolución de Mayo de 68, los Estados Unidos es un país muy conservador y un país muy religioso. Entonces, esos modos de política anglo-protestantes, la Iglesia le gustaría copiarlos en los países de tradición cultural e histórica católica, pero evidentemente se ha podido comprobar que ha sido un rotundo fracaso, que encima, además, ha contribuido a que la propia Iglesia pierda gran parte, y soy muy generoso y benévolo, gran parte de su propia sustancia dogmática y de su propia sustancia doctrinal y de su patrimonio litúrgico, artístico, jurídico, en nombre de esa alineación con el mundo protestante. En definitiva, asumir las tesis de Guizot, entre el que escribe Balmes y de Max Weber, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y reconocer que el culto protestante, la cultura protestante, las naciones de cultura, de culto, de derivación protestante son superiores a nosotros. Luego, incluso vamos a copiar el culto protestante, y por eso antes os hacía referencia de las ceremonias de la Iglesia anglicana, pero si tenéis memoria de una misa normal y corriente actual, después de la Reforma Litúrgica de Vaticano II, y buscáis por Internet, vais a ver que hay muchas ceremonias protestantes. Como hay tanta fragmentación en el mundo protestante y tantos miles de sectas, es muy difícil unificar algo en el mundo protestante, pero hay muchos elementos de derivación protestante que han pasado a lo que es el actual rito litúrgico de la Iglesia. Por eso la Iglesia contemporánea no puede tolerar y no puede soportar que se retorne a la antigua liturgia, a la liturgia tradicional, a la liturgia que conoció toda la monarquía hispánica, que viene desde San Gregorio Magno, desde el siglo VII, y que declara... No es que se declare abrogada tras el Vaticano II, es que no se puede abrogar, pero se declara simplemente queda abrogada de facto, de hecho, aunque no de derecho. A través de ese culto, a través de esa cultura, se puede recuperar, se tiene que recuperar mucho de la hispanidad como concepción sociocultural que pase después a ser proyecto político. Muy bien. Bueno, pues yo antes de dar el paso al poco tiempo que nos queda para el coloquio, simplemente quiero hacer una observación para tener presente
que a algunos les puede venir bien en el sentido siguiente, es decir, que esta dialéctica tan interesante que se ha expuesto aquí entre protestantes y católicos y sus consecuencias geopolíticas, etcétera, en las que estamos inmersos, sin duda, no agotan la realidad hoy del mundo como podían agotarla en el siglo XIX o a principios del siglo XX. Es decir, hay grupos humanos que tienen conformados por más de 1.000 millones de personas dotados también del arma nuclear, como es los hombres islamizados y como son los hombres que están regidos por el Partido Comunista de China, que son magnitudes que hay que tener presentes en esta dialéctica y en el contexto de todo lo que se habla de la hispanidad también. Entonces, Pero eso no estaba en la mesa. No está en la mesa, no está en la mesa, pero es decir, lo digo porque, por ejemplo, ayer se podían detectar algunas intervenciones pues de un cierto idealismo ingenuo de qué había que hacer o cómo organizar. No, la cosa es mucho más compleja por la propia realidad material en la que estamos. Entonces, sin más, mi asistente en la moderación, don Alberto, pues aquel señor, yo creo que es el primero que... Sí, pues tenemos 20 minutos para 4 o 5 preguntas o más y lo que vamos a intentar es ser breves. Es decir, les pido, por favor, por respeto a los otros compañeros que quieren preguntar, que hagan la pregunta. El contexto ya lo conocen nuestros ponentes. Sí, muy bien. Venga, esperamos por aquí. Aquí mismo, venga. Sí. Buenos días. Soy Rubén Acedo. Me he desarrollado, mi madre dice que nací en España, pero me he desarrollado mi vida y de donde vengo, Caracas. Dicho esto, preguntas al padre o al sacerdote. Usted dijo que la Iglesia, entendí, que la Iglesia anglicana se separó de la Iglesia romana apostólica. Pregunta, los obispos consagran obispos. Los obispos anglicanos eran sucesores de los apóstoles. Por tanto, los obispos anglicanos actuales conservan esa sucesión y serían también tan iglesia como la católica. Gracias. La sucesión apostólica va unida a San Pedro. Y cuando se rompe la comunión con San Pedro, se rompe la sucesión apostólica. Si alguno habéis oído hablar del Palmar de Troya en Sevilla, que son de cachondeo, pues ahí está la ruptura de la sucesión apostólica. Claro, un obispo consagra porque está en comunión con el primero de los sucesores y cabeza del colegio apostólico, que es San Pedro. Sucesores de San Pedro, los papas. Cuando se rompe esa comunión, y por eso Cranmer crea un nuevo rito de ordenaciones y crean una nueva, ¿cómo decirlo?, concepción que no es sacramental, porque también los protestantes no entienden tampoco el sacramento en su realidad ontológica, metafísica, como sucede en el catolicismo. Por eso los protestantes no tienen sacerdotes, tienen pastores. Porque el pastor es un simple fiel que recibe la designación de la comunidad, que sirve a la comunidad, que es elegido por la comunidad, que a veces es por un tiempo limitado, a veces puede ser hasta de por vida. Pero no es como en el catolicismo, donde hay una configuración ontológica por el sacramento del sacerdocio, por el cual el sacerdote es configurado con Cristo. Todo eso en el mundo protestante se corta, y por eso pierde la sucesión y tiene que intervenir, como insisto, León XIII para dejarlo claramente. No obstante, en lugar de producir un alejamiento del mundo anglicano de la Iglesia de Roma con esa decisión de León XIII, lo que produce precisamente es un movimiento de conversión del anglicanismo, de las personalidades intelectuales más profundas y serias del anglicanismo a la Iglesia católica. Es el caso del cardenal Newman, es el caso del cardenal Manning, es el caso de los grandes intelectuales ingleses católicos de esa época, como un Hilaire Belloc,
como un Chesterton, Ronald Knox. Hay un florecimiento que después se vendrá abajo con el Concilio Vaticano II, e incluso cuando elimine la misa tradicional Pablo VI concederá, no sé si habéis oído hablar de ello, del indulto de Agatha Christie. Un grupo de intelectuales ingleses, encabezados por Agatha Christie, no solo ingleses, había un poco de todo, estaba, eso es, tu paisano Borges, estaba Graham Greene, por ejemplo, también, había unos cuantos, pero lo encabezaba Agatha Christie. No siendo católicos, le piden al Papa que no destruya el patrimonio de la cristiandad católica, la cristiandad litúrgica y la cristiandad hispánica en gran medida, que es la misa antigua, la misa tradicional, y Pablo VI se lo concede simplemente porque lo firmaba Agatha Christie, no porque le importara lo otro, no porque, bueno, le gustaría las novelas de Agatha Christie y ese fue el motivo. Luego, cuando esa pronunciación de León XIII, que realiza León XIII, para dejar muy claramente que se puede designar de manera impropia como Iglesia a los anglicanos y como obispos o arzobispos a sus ministros, no tuvo, insisto, ese elemento de alejamiento, sino que precisamente lo mejor del mundo anglicano se hizo católico. Porque además ellos están viendo, esto lo deja muy claro el cardenal Newman, cómo el liberalismo ha entrado en el anglicanismo, el liberalismo teológico, el modernismo. Todos veis hoy lo que es la Iglesia anglicana, con sus obispesas lesbianas, casadas civilmente o religiosamente unas con otras. Bien, todo ese liberalismo moral que a consecuencia del liberalismo teológico, a finales del XIX ya lo vio el cardenal Newman y pasa del anglicanismo a la Iglesia Católica, y el Papa le reconoce su labor intelectual y su profundidad de pensamiento nombrándole cardenal. Concluyo. Cardenal Newman era un gran conocedor, ha pasado a la historia como un gran conocedor de la historia de la Iglesia antigua, especialmente de lo que se conoce como la Iglesia indivisa, que son los 7 primeros concilios ecuménicos de la Iglesia. Pero el cardenal Newman también tenía un grandísimo conocimiento de la Iglesia medieval y de la Iglesia moderna, era un gran conocedor de la historia de la Iglesia. Y cuando en 1870 se propone en el Vaticano I la proclamación del dogma de la infalibilidad papal, el cardenal Newman dirá con mucho acierto que ¿quién nos dice a nosotros que no podemos volver a tener papas desastrosos e inmorales como hubo en otras épocas de la historia? Es decir, estamos participando del mito de la Ilustración, del mito del progreso indefinido, por el cual a partir de no se sabe exactamente qué época, todos los papas que dirijan la Iglesia, todos van a ser sapientísimos, santísimos y acertadísimos. Entonces, ahí el cardenal Newman fue escéptico, porque implicaba, incluso en algo que parece tan dogmático y tan antimoderno y tan oscurantista o reaccionario, llamadlo como prefiráis, como es la proclamación de la infalibilidad papal, algo que se vivía ya en la Iglesia y que se tenía asumido y que incluso el propio documento lo acota perfectamente, pero una cosa es el documento, otra cosa es el espíritu que produce ese documento, que es distinto. Y ese documento, aunque acota perfectamente cuáles son las condiciones en las que el Papa ejerce la infalibilidad, se convierte en un espíritu que diviniza la figura del Papa y cualquier decisión del Papa. Por eso, por ejemplo, cuando decía el profesor Gullo que tras la Segunda Guerra Mundial, en la época de la Guerra Fría, el Papa tiene que empezar a hacer transacciones con el liberalismo para que el liberalismo yanqui colabore en la detención del comunismo, se va a canonizar esas decisiones del Papa, que evidentemente son decisiones humanas y por lo tanto decisiones falibles. Eso con Pío XII. Cuando ya vengan los siguientes papas, Juan XXIII y Pablo VI, que están absolutamente convencidos del triunfo mundial del comunismo, pactarán y se rendirán con la Unión Soviética.
Eso dará paso después a la teología de la liberación, esa infiltración marxista en la Iglesia, pero todo esto viene del Vaticano I, de ese espíritu que comienza a divinizar cualquier decisión, cualquier palabra que salga de la boca del Papa o cualquier palabra escrita. Por eso hay que tener muy claro lo que es y lo que no es el dogma católico de la infalibilidad, dónde está la sucesión apostólica y qué no es la sucesión apostólica. Aunque todo hay que decirlo, aunque romper la sucesión apostólica a los anglicanos, yo veo mucho más glamour en el mundo anglicano que en el Palmar de Troya, pero dogmática y sacramentalmente son lo mismo. ¿Se escucha? Hubo un momento en que Inglaterra abandonó el derecho romano y fue Alemania la que se encargó de adaptarlo al derecho civil. Y en relación con esto se suele decir que Inglaterra tiene a partir de ahí un derecho que se basa en las costumbres y no en la ley escrita. ¿Cómo entender esa cuestión en relación con lo que se suele decir también de los católicos, que dan la palabra de Dios o la enseñanza del catolicismo a través de la palabra y no a través de la escritura? Me parece que hay una contradicción, por tanto, porque en el mundo, por ejemplo, católico español, cada día hay más leyes y una proliferación tremenda de leyes, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una serie de leyes escritas y una enseñanza del catolicismo a través de la palabra, y por otro lado un mundo anglosajón que tiene pocas leyes, costumbres y una tradición supuestamente que se enseña a través de la escritura de la Biblia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo entender esa contradicción? Cuando antes hablaba el profesor Gullo, hablaba de legalidad y legitimidad. En el derecho de la Iglesia, en el derecho canónico, que ya es una cesión, lo que la Iglesia siempre tuvo, con lo que la Iglesia siempre funcionó, fue con el derecho consuetudinario. ¿Por qué? Porque el derecho consuetudinario es la tradición codificada. Eso eran las antiguas decretales. Cuando se promulga el primer Código de Derecho Canónico en la Iglesia en 1917, Benedicto XV, que aunque lo hace en gran manera su antecesor San Pío X, lo que está haciendo es copiar la codificación del Código Civil Napoleónico de 1804. Ya es un paso de oposición al mundo moderno, pero aceptando las reglas. Claro, asumiendo los caracteres, las reglas y las formas del mundo moderno. Bien, en el derecho de la Iglesia no existe la expresión legalis, porque se entiende que todo derecho de la Iglesia, por el mero hecho de ser legal, de promulgarse la ley, con las debidas disposiciones, de vacación de la ley, etcétera, etcétera, ya por eso es legítimo. Surge el divorcio cuando, evidentemente, se separa la legalidad de la legitimidad. Por eso hay una producción legal superlativa que no tiene ningún contacto, ni lo busca ni lo pretende, todo lo contrario, con la legitimidad, porque la legitimidad no es otra cosa que la concordancia con la ley natural, Cuando tú has expulsado a la ley natural de cualquier principio legal, porque como decía el profesor Gullo, el Parlamento es Dios, la democracia queda elevada de simple categoría, sistema político, a la categoría de religión. Si os dais cuenta, no sé si probablemente la mayor blasfemia laica, yo se la he dicho a dos obispos en la cara, y era una cara de horror. Soy antidemócrata, es una blasfemia laica. Estoy en contra de la democracia moderna, es una blasfemia laica. Yo incluso se lo he dicho a obispos y creo que se hubiera dicho una blasfemia religiosa, no habían puesto esa cara de horror que pusieron. No voy a decir ninguna blasfemia, entendedme, por favor. Pero la blasfemia laica les sonó como una blasfemia religiosa. Bueno, no voy a citar al pervertido de Freud, pero eso dice mucho del subconsciente de cómo están las cosas. O sea, que entiendas una manifestación, estoy en contra de la democracia, como una blasfemia al nivel o incluso a un nivel mayor que una blasfemia religiosa. Esto también ha sucedido en la Iglesia, con el Papa Francisco especialmente, porque hay una hiperproducción jurídica, ha cambiado montones de cánones del código,
pero es evidente que lo que se está persiguiendo es una relativización y, en el fondo, una negación de la ley. Cuando separas la ley de la verdad, cuando separas la ley positiva de la ley natural, este es el fruto. Y termino. Con el Vaticano II, la Iglesia renuncia no solamente a la teología escolástica, a la filosofía escolástica, a la antigua teología tradicional tomista, pero también suareciana, etcétera. Su tradición teológica se renuncia en el Vaticano II. Ya no se va a enseñar así más la filosofía y la teología en ningún centro de la Iglesia, ya no se va a expresar tampoco así la Iglesia nunca jamás. Pero la cuestión es que en los documentos del Vaticano II la Iglesia también rompe, y esto es muy grave y muy importante, con el derecho natural. Porque el derecho natural es incompatible con la democracia liberal, con la democracia moderna. Entonces, al abandonar el derecho natural, se produce esta inversión de legalidad y legitimidad posterior al divorcio, de legalidad y legitimidad, y ahora lo que nos hemos encontrado es que si el último reducto, el último catejón, el bastión, la ciudadela, como decía el profesor Gullo, ahora la Iglesia, es la propia Iglesia la que abandona el derecho natural tan cultivado en la Escuela de Salamanca como base del derecho internacional y del derecho público, del derecho político de las naciones, nos encontramos, y no es casual también, aunque sea un proceso mayor y que abarca muchas más realidades, nos estamos ahora, entre comillas, debatiendo sobre la ley natural, sobre si existe alguna ley que vincule al hombre con su naturaleza y con su esencia, y que si yo me autopercibo como Alicia, soy o no soy Alicia, porque mi voluntad, lo que os decía al comienzo, porque entonces la voluntad está por encima del entendimiento, y entonces mi voluntad tiene una soberanía irrestricta, absoluta, y si mi voluntad decide cambiar mi naturaleza biológica, entonces se impone a la racionalidad de aceptar lo que soy por naturaleza, por esencia. Bueno, es un tema muy amplio, como puedes ver. Para alguno de los dos conferenciantes es igual. Hay una cosa que yo no he entendido nunca y que considero una piedra angular del protestantismo, y es el calvinismo. Yo vivo en Alemania desde 1980. El protestantismo luterano lo conozco bastante bien, no hay problema. Ahora el calvinismo me va a decir, una persona, un ser humano, varón o hembra, cuando nace ya está condenado o salvado. O sea, no tiene ninguna posibilidad de cambiar su destino, su sino. Y yo pregunto, ahí tiene que haber algo. ¿Por qué eso no lleva a la gente al nihilismo, sino a todo lo contrario, sino a una idea positiva del trabajo laboral, el trabajo que eso significa que yo me voy a salvar y no al nihilismo de decir, bueno, si yo estoy condenado, ¿para qué voy a seguir trabajando? ¿Para qué voy a seguir trabajando? ¿Para qué voy a esforzarme? A cualquiera de los dos. Es una cosa que yo nunca he entendido muy bien. Por favor. Es muy sencillo, por un proceso natural, muy sencillo. Porque la riqueza es el signo de la predestinación. Si yo trabajo y tengo dinero, estoy seguro que voy al paraíso. Se entiende la autoconfianza, ya estoy, me preanuncia lo que Dios me ha hecho. Entonces tengo que estar seguro de eso, por eso estoy trabajando. Por eso ahí se entiende un primer momento del desarrollo, porque las ideas tienen su desarrollo en las mentes de los hombres. El primer momento es el momento donde hay como una... ¿Cómo explicarlo? A ver, el primer momento es el momento del trabajo, donde se trabaja, pero después el hombre sigue pensando, ¿está? Y dice, no, pará, un momentito. La etapa nihilista tiene que llegar necesariamente. Y entonces se desprende, se entiende de eso y se llega a la actualidad, donde solo se vive el momento,
donde solo se vive el momento, ¿verdad? Porque no tiene otro sentido, porque aparte el humo llevó después a la negación de Dios. Ya tampoco hay más calvinistas, ¿no? ¿Dónde están? Es decir, muy poquitos. ¿Está? Es decir, no son más una cultura hegemónica. La cultura protestante norteamericana era hegemónica. Era hegemónica en Estados Unidos. Entonces, había todavía valores. Cuando esa cultura deja de ser hegemónica porque el humo tiende a disolverse, ¿verdad? Entonces, ¿qué queda? Vivir el momento. Entonces, conduce después a lo que hoy vemos en Alemania y en Estados Unidos. Salvo los viejos, ¿está? Los jóvenes no piensan más en trabajar, Porque los católicos dejaron de ser católicos, hombre. Que es lo que estamos diciendo antes. Por eso los católicos se hicieron protestantes. Y hacerse protestante de la peor y forma más estúpida posible, porque es cuando el otro había desaparecido. Se rinde, el catolicismo se rinde cuando su enemigo ha sido derrotado, se ha autoderrotado. Es la cosa más estúpida que ha pasado en la historia de la humanidad. Nadie se ha rendido a un enemigo, se entiende que ha desaparecido. Y la Iglesia Católica se rinde ante un enemigo que desapareció. Nunca se ha visto. Cuando están las iglesias protestantes vacías, cuando no hay nadie, cuando ese mundo se desmorona, ahora nos rendimos. Pero jubílense o suicídense. Bueno, muchas de las cosas que habéis tratado esta mañana las platicábamos ayer en el coche, ¿os acordáis? Hay un proceso histórico, que Gustavo también lo conoce, porque bueno, tu padre lo ha tratado en muchas ponencias, obras, etcétera, que creo que también es fundamental para entender ese hegemón, que ya es verdad que se ha acabado del protestantismo. Emmanuel Todd, el antropólogo francés, lo ha tratado en su último libro. Es el proceso, que no lo habéis mencionado, que me gustaría que lo tratarais ahora, que es el de la inversión teológica. Ese proceso que se inicia con el desarrollo científico del siglo XVI y que culmina en el siglo XVIII, con la Ilustración y el Iluminismo, a través del cual, con la influencia de, por supuesto, la Reforma Protestante y luego filósofos como Descartes, Leibniz, fundamental en todo esto, Hume, Locke y la culminación que es Kant, pues Dios deja de ser el centro a través del cual se explica el desarrollo de la realidad y se difumina en distintos ámbitos y en distintas disciplinas. Una la ha mencionado, sin mencionarla, Marcelo, cuando ha hablado que el mercado se convierte en Dios. Es decir, la economía política se construye convirtiendo, lo hacen los economistas liberales, al mercado en el Dios que a través del laissez-faire, laissez-passer, distribuye todos los bienes y servicios de manera pues autodeterminada, que es la idea fundamental de la modernidad. Y perfecta. Claro, de ahí perfecta. Que es gracioso, atribuye, se entiende, la categoría de perfección al mercado. Es decir, claro. Dios es Dios. Y de ahí viene la mano invisible de Adam Smith, pero también el orden espontáneo de Hayek, que es austriaco y era católico, y Fabiano, pero también el equilibrio general neoclásico. Curiosamente, tres escuelas que difieren entre sí, pero parten de la misma idea. Pero creo que eso también esa inversión teológica también influye en otras disciplinas. Lo hablábamos ayer. Una de ellas es la biología, con el darwinismo y la influencia del liberalismo malthusiano que es enorme, y en la concepción de la naturaleza no humana, pues como un salvaje mercado capitalista, en el fondo, por decirlo así, ¿no? Creo que era Chesterton el que decía que la teoría de Darwin huele a chimenea de fábrica de Manchester. La cuestión es, a mí me gustaría que si podéis resumir un poco cómo esa inversión teológica construye el mundo moderno a través de disciplinas como también un poco la física, pero la economía política, la biología, incluso el propio desarrollo de la democracia, como un mundo en el cual pues el mercado, la selección natural aplicada al mercado, porque es una forma de naturalizar el capitalismo, pero también el pueblo, el Parlamento que dice Marcelo, pero el pueblo y también incluso los individuos se convierten en soberanos. Me gustaría que si podéis, a lo mejor esto da para otra ponencia, pero me gustaría que... Me dice mi asistente que da para otra ponencia porque nos hemos pasado de hora y el pueblo tiene que hacer aguas para poder volver dentro de un cuarto de hora. Pues pido perdón al pueblo, no pasa nada. Efectivamente, hacemos un descanso de 10 minutos.